Hoy es 20 de mayo del 20 de junio, me equivoco siempre, discúlpenme. De junio del 2019, soy Mayra Fuente y dice el Salmo 56, 4, cuando siento miedo, confío en ti. Cuando confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces tenemos una palabra de protección, que cuando tengamos miedo, confiemos más en Él. Porque nuestra confianza en Dios tiene que ser más grande que cualquier miedo que nosotros podamos sentir como seres humanos. Va a venir el miedo a nosotros. Pero si la palabra del Señor está en nosotros, entonces ese miedo va a ser vencido a través de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos estar en un sometimiento continuo a la palabra de Dios, porque esto era lo que hacían los salmistas, porque fueron varias personas que escribieron los salmos, no solo David. Entonces en este caso, este salmista, que no sé si era David, que decía: cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si nosotros confiamos en Dios, nada nos puede hacer el hombre. ¿De qué forma podemos estar nosotros sometidos a Dios? Leyendo la palabra y orando sin cesar. Vamos a ver unas formas de orar. Porque en la Biblia no tenemos una sola forma de orar. O sea, las personas, a veces nosotros por falta de conocimiento, creemos lo que algunas personas nos dicen, que hay personas que dicen: se ora solo de esta forma. Solo de esta forma se tiene que orar. Pero aquí vamos a ver, a la luz de la palabra, que hay muchas formas de orar. Entonces, vamos a ver en el libro de Daniel, una oración que Daniel hizo cuando estaba siendo amenazado, porque él no hacía lo que los enemigos de él querían que hiciera. Entonces le pusieron una trampa con engaños, le dijeron al rey Darío, engañaron al rey Darío para hacerles creer Daniel no iba a hacer lo que decían las otras personas que trabajaban a la par de él. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona que estaba consagrada a Dios, que respetaba a Dios y que no se iba a salir. No se iba a salir de lo que él ya conocía. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema muy difícil, una amenaza, porque el caso de Daniel dice que el rey Darío decidió nombrar 120 gobernantes regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernantes, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad, y por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta: Daniel por su capacidad, por su honradez, por su forma de trabajar, el rey lo ascendió. El rey tenía mucha confianza en él. Entonces, espero que cuando nosotros quedamos bien con Dios, cuando nosotros tratamos de consagrarnos más a Dios, aquí era el rey Darío. No era el Dios, sino que era la persona que estaba viendo el comportamiento de Daniel. Entonces Dios tiene que ver nuestro comportamiento, para que así también Él nos vaya designando áreas en nuestra vida, en el reino que Él tiene aquí, para que nosotros trabajemos. Otro punto muy importante es de que Daniel, a pesar de su buen comportamiento, cuando nosotros tenemos un buen comportamiento delante de Dios, la gente va a tener envidia de nosotros. Aunque nosotros digamos: bueno, pero ¿de qué me van a envidiar? Tal vez no los envidian el carro, el dinero, la casa, porque tal vez no tengamos esas cosas, pero nos van a envidiar nuestra forma de servir. Cuando nosotros hablamos con la verdad, cuando nosotros somos personas honestas, cuando nosotros somos personas honradas, le vamos a caer mal a las personas que están alrededor de nosotros, que no tienen el nivel espiritual de nosotros. Entonces Daniel, a pesar de su buen comportamiento, tenía gente que por su buen comportamiento estaban incómodos porque él estaba ahí. Entonces buscaban la forma de cómo sacarlo. No hallaban forma cómo sacar a Daniel.
Entonces nosotros tenemos que estar alerta, alerta, no tenemos que estar confiados en ningún lugar donde nosotros estamos pensando que a todo mundo le vamos a caer bien. O sea, cuando estamos alertas es que estamos orando. No los vamos a confiar tampoco de las personas, aunque nos vayan a abrazar, aunque nos den un besito ahí, porque puede ser el beso de Judas. Nos pueden dar el abrazo del oso también. Entonces, claro, tenemos que cuidarnos nosotros y cuidarnos que nosotros no seamos de este tipo de personas tampoco, que seamos traicioneros, que tengamos envidia de los dones que tienen los demás, o del trabajo que tienen los demás, o del puesto que tienen los demás, porque recuerde que esta palabra es de doble filo, y doble filo es que va para allá y va para acá. Entonces, tanto tenemos que tener cuidado nosotros de no ser así, como también de las otras personas que pueden traicionarnos a nosotros, que nos pueden jugar sucio, que pueden estar tramando algo contra nosotros. Entonces, mientras Daniel estaba haciendo bien su trabajo, ahí habían personas que estaban viendo cómo le ponían una trampa a Daniel. Y entonces por eso pensaron lo siguiente: quien pronto, dice, se distinguió de entre los demás supervisores, o sea que él era distinguido, pero por su forma de trabajo. La verdad, trabajaba de una forma muy, muy honrada. Y por eso el rey pensó ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernantes buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino. Pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Entonces, como estas personas no hallaron la forma humana de presentar un cargo sobre, como que iban a decir que Daniel tenía un mal comportamiento, ¿qué podían decir de Daniel? Que trataba mal a los empleados, que tenía abuso de autoridad. En Daniel iban a hallar un abuso de autoridad. Entonces lo andaban vigilando, por eso nosotros nos dice la palabra que somos carta leída. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hay alguien que nos va a andar vigilando cuál es el error que nosotros cometemos. Y ese alguien que nos anda vigilando se va a presentar delante de Dios y le va a decir: ¿ya viste el comportamiento de Mayra? Entonces por eso nosotros tenemos que cuidarnos, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros, a cualquier lugar donde vayamos, donde nos inviten, aún cuando nos invite el vecino, nosotros tenemos que tener un buen comportamiento. No tenemos que esperar que el vecino se vaya para allá para ver qué agarramos, o qué mentira le vamos a ir a contar. ¿Por qué? Porque no nos podemos escapar de la mirada de Dios, y Dios siempre nos va a estar viendo. Entonces Daniel no tenía nada de qué señalarlo. Entonces dijeron: bueno, ahora vamos a ver. Entonces, sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser que tenga que ver con su religión. Oiga, siempre aquel que anda detrás de nosotros, el que la palabra lo menciona, dice que un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ese devorador siempre va a andar observando nuestros pasos. Entonces, cuando no puedan atacarlos allá en la vida secular, entonces van a buscar lo espiritual. Y por eso es que muchas veces cuando nosotros acordamos nos sirven de tropiezo en el lugar donde nosotros estamos. Te puede servir de tropiezo en cualquier lugar. Alguien va a servir de tropiezo para tu ministerio. ¿Por qué? Porque si no te pueden atacar de otra forma, te van a atacar en lo espiritual. Y ese fue lo de Daniel. Entonces dijeron: bueno, vamos a ver aquí. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes. Entonces aquí en esto lo que quiero mencionarles es un tipo, en este relato lo que quiero mencionarles es un tipo de oración. Porque vamos a ver varios tipos de oraciones. Pero le leí todo esto para que podamos entender mejor por qué Daniel se sometió a Dios. ¿Por qué no se sometió a las órdenes del rey? Porque aunque el rey era su jefe, pero su jefe mayor se llamaba Jesús. Y él no iba a traicionar a Jesús, no iba a traicionar el reglamento que él ya conocía de Dios. Entonces empezaron ellos a inventar. Así pues los supervisores y gobernantes se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey. Y cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad.
El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo, para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y de los persas, y que no pueda ser anulado. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto, y cuando supo que el decreto había sido firmado, y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día. Pero ¿qué forma fue la que usó Daniel aquí para orar? Abrió las puertas. O sea que estaba prohibido orar, porque todo esto que tramaron, por eso le leí ese relato, porque todo lo que tramaban ahí era en contra de Dios. O sea, para ver si Daniel le fallaba a Dios. Entonces, de la única forma, dijeron ellos, lo que vamos a hacer es que vamos a ver si Daniel sigue orando a su Dios. Entonces, pero como Daniel sabía quién era él, sabía quién era Dios para él, entonces a Daniel no le importó, violó estos decretos humanos. Por eso nosotros no tenemos que seguir decretos humanos, no tenemos que seguir decretos de hombres que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de que intervengan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra vida personal con Dios. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Abrió la puerta, abrió las ventanas para que lo miraran que él estaba orando. O sea que no se escondió. No se escondió, aunque había un decreto firmado, pero él no se escondió, él siguió orando. Y saben, no solo hizo una sola oración, sino que las oraciones que él acostumbraba a hacer 3 veces al día. O sea que nadie le quitó su tiempo de devoción a Dios. No tenemos que permitir que nadie quite nuestra devoción a Dios. Tenemos que cuidar ese devocional, tenemos que cuidar ese momento, esas horas que le dedicamos a Dios. Nosotros tenemos que cuidarlas, no importa. No importa quién los esté señalando, no importa el obstáculo, pero nosotros tenemos que vencer esos obstáculos, aunque aparentemente vayan a ser de mal para nosotros. Entonces Daniel se fue a orar. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Y esto lo hacía 3 veces al día, como siempre lo había hecho. O sea, para alabar y orar y adorar a Dios. O sea que no solo oró, ahí dedicó un tiempo de alabanza. Dedicó un tiempo de adoración a Dios y después se puso a orar, y eso lo hacía esas 3 veces al día. Entonces aquí hay un tipo de oración. Este tipo de oración es que Daniel lo hizo público prácticamente, porque no se encerró, no se metió a los secretos, sino para que lo miraran que él estaba orando. Y aquí no era que estaba haciendo alarde para que me miren que estoy orando, no, sino que esa era la costumbre que él tenía, y esa costumbre nadie se la iba a quitar. Aunque estuviera en contra de los decretos que el rey había firmado humanamente. Entonces nuestra actitud tiene que ser así también. Porque hay gente que con nada se aparta de Dios. Nosotros tenemos que mantenerlo firmes hasta que Cristo venga, porque si nosotros por lo que diga el hombre, por los decretos que se pronuncian ahí de los hombres malvados, nosotros nos vamos a apartar de Dios, entonces no estamos bien fundamentados. Si nosotros por cualquier comentario que digan, bueno, es que ya no va a haber culto, imagínense, va a venir un culto, va a haber un tiempo. Va a haber un tiempo que el culto público va a ser prohibido. Entonces nosotros tenemos que estar acostumbrados desde ya a tener nuestro culto en la casa. En nuestra casa, pues en nuestro lugar donde nosotros vivimos, no en nuestra casa, porque nosotros somos una casa de Dios personal. Pero en nuestra casa donde vivimos tenemos que hacer ese devocional, y que no importa los decretos que se firmen por allá, pero nosotros no debemos de dejar de orar, porque viene ese tiempo, y por eso es que Dios nos dice que tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, porque se acercan estos tiempos. Si a Daniel le ocurrió, a nosotros también.
Porque va a haber un gobierno, va a venir un gobierno que va a prohibir. Y no porque sea un gobierno malvado. De repente Dios permite gobiernos malvados para que se cumplan estas palabras. O sea, porque lo malo tiene que cumplirse con la gente malvada. Y lo bueno se cumple con la gente buena. Ahora vamos a ver de qué bando somos nosotros. Si somos de la gente malvada o somos de la gente buena. Porque si somos malvados, entonces Dios lo va a permitir para que hagamos lo malo. Pero si somos buenos, entonces Dios cada día nos va a ir santificando, porque dice el que sea santo, que se santifique más. Entonces vino Daniel y él no le perturbaron su comunión con Dios. Entonces hasta ahí nos vamos a quedar, porque como quiero ver los tipos de oración, el final de aquí de Daniel fue de victoria. O sea que esos leones no se lo pudieron comer. Pero yo la vez pasada hice un mensaje de esto, ahí usted lo puede recordar. Entonces el otro punto, entonces esta es una oración pública, esta oración que hizo Daniel. Vamos a ver otra oración, la oración de puestas de acuerdo. Hay una oración también puestas de acuerdo. Recuerde que estamos viendo las formas de orar. Para que la gente que tiene, o sea, que se enmarca que solo así tenemos que orar, que usted vea que en la Biblia hay muchas formas de orar. O sea, por eso, porque Dios no es un Dios que los pone ahí o sea, solo así se tiene que hacer esto. Dios no es así. La gente, el hombre es que te pones que así tenemos que orar. Y cerrar los ojos y te encas y de ahí que nadie te mire. Por eso es que mucha gente está haciendo maldades allá. Porque ahí hay yo siempre aprovecho estos intervalos que yo los pongo en medio del mensaje para contar lo que está pasando. Porque ahí hay un pastor en un lugar del mundo, lo leí ahí, no me acuerdo en qué lugar es, pero esto es actual, esto no crea que es un invento. O sea, que pone a la gente a orar. Pero como le digo, que como a veces por eso nosotros no tenemos que irnos a la Biblia, y de acuerdo como está en la Biblia, porque sabe también, Daniel ahí no cerró los ojos para orar, mirando hacia el templo, mirando hacia Jerusalén, fue que él oró. Aquí en ninguna parte de la Biblia usted va a escuchar que dicen y cierren los ojos, usted va a escuchar que levantemos las manos. Aquí hay para que también vamos a ver eso, que nos arrodillemos, hoy no. Pero que cerremos los ojos, en ninguna parte de la Biblia usted va a ver. Más bien todos los que oraban eran con sus ojos abiertos, porque con los ojos abiertos es que vamos a contemplar las grandezas de Dios. Entonces el enemigo hasta eso ha usado. Y la gente ignorante, entonces como no leemos la Biblia, entonces viene alguien y dice, bueno, hay que cerrar los ojos. Hay gente que piensa que si uno tiene los ojos abiertos y están liberando, que por medio de los ojos se le van a meter los demonios. Eso usted no lo va a hallar en la Biblia. Porque en tu corazón, si sos un mentiroso, sí se te van a meter los demonios. Si sos una persona llena de odio, de rencor, de amargura, entonces te van a meter en tu corazón, pero es que no se te van a ir por los ojos. Entonces, pero todo esto, por eso es que estamos viendo estas partes, para que la gente salga de su ignorancia. Entonces, este hombre, ¿qué hace? Pone a la gente a orar, entonces le dice que cierren los ojos y que se hinque, pero que, o sea, tienen que estar ahí, míreme todo ese rato. ¿Y sabe qué hace él? En ese rato ya tiene las hermanas elegidas para ir a tener relaciones sexuales con ella, porque dice que por medio de su esperma o de su semen, como usted le quiera llamar, dice, después las manda a tener relaciones sexuales con el esposo, y dicen que los esposos son liberados. Y así ese hombre está haciendo maldades en el mundo entero. Esos son los falsos pastores, esas son las sectas, pues, que utilizan el nombre de Dios y utilizan hasta la oración. Y la gente, por ignorante y por dejarse controlar de un hombre, entonces permite esto. No, usted puede orar con sus ojos abiertos, así como estaba orando Daniel, y no perdió su comunicación, porque si usted está concentrado en Dios, no te va a distraer nada. Y si nosotros no estamos concentrados, ya podemos estar así, ¿ve? Pero nuestra mente está en otro lado. O sea, la concentración no viene porque tengamos los ojos cerrados. Eso es mentira. Usted se distrae porque usted quiere. Porque igual yo puedo estar con mis ojos cerrados y puedo estar postrada y ahí hecha un nudo así, pero mi mente puede estar en otro lado, mi pensamiento puede estar en otro lado. Entonces nosotros con los ojos abiertos y con los ojos cerrados tenemos que estar conectados con Dios y vigilantes. Por eso Dios dice que estemos vigilantes. Entonces esta gente está sometida y este hombre está haciendo desastres actualmente. No le estoy hablando de años. Esto es actual.
Por eso, gracias a Dios por los medios que uno antes no se daba cuenta, porque por lo menos yo no usaba internet, yo soy novata en esto, hasta ahorita empiezo, pero me gusta ver esos tipos de informaciones para darme cuenta de lo que acontece a nivel mundial y cómo la iglesia está dormida, porque la iglesia que está dormida es la iglesia que se está dejando manipular y controlar aún en su tiempo de oración, porque esta gente lo hace en el tiempo que tiene a la gente ahí orando y que tienen prohibido abrir los ojos y que tienen prohibido levantarse de donde están, pero él sí, el pastor ese pícaro, él sí puede agarrar a la hermanita y llevársela para, y ¿sabe qué? No solo es una, son 5 en ese rato de oración, yo no sé cuánto tiempo se están orando, pero son 5 hermanas que se vuelan. O sea, cuando sale esa entra, oiga bien, la misma que sale, ya la otra está esperando ahí para pasar al cuarto. Y cuando sale aquí, allá la otra, ya, o sea que ese hombre ya está solo listo. Y las hermanas están haciendo fila, 5 hermanas todos los días. Bueno, yo no sé si todos los días o solo en ese rato de oración, pero que son 5, son 5. Porque ya salieron ahí la misma gente que Dios le va abriendo los ojos, las mismas víctimas que Dios les ha abierto sus ojos, han salido denunciando estos tipos de cosas. Y no crea que esto es mentira. Esto no es mentira, yo lo creo firmemente porque yo sé que hay muchos pícaros, muchos lobos disfrazados de ovejas. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, yo no dudo de esta gente. Yo no dudo de esta gente porque sé que hay hombres que utilizan la palabra de Dios para controlar a la gente. Las sectas utilizan la palabra de Dios para controlar a la gente y usar lo que están haciendo. Entonces, esta gente en ese tiempo de oración hacen esto. Entonces vamos a ver otro tipo de oración aquí, que es la oración. Vimos la oración pública, ahora vamos a ver la oración puesta de acuerdo, que eso es en Mateo, en el libro de Mateo 18:19. Dice, esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, este es otro tipo de oración. Esta oración es puesta de acuerdo. Acá si usted ve, Daniel estaba solo, Daniel no estaba puesto de acuerdo con nadie. Daniel estaba orando solo y orando públicamente. Entonces por eso nosotros no tenemos excusa también para decir que no vamos a orar. Ay, es que yo no quiero yo no hallo quien ore conmigo. Entonces por eso no puedo orar. Si Daniel se hubiera ido a buscar quien orara por él, yo creo que no hubiera hallado. Entonces él sabía su comunión con Dios. Él no se fue a averiguar quién quería orar con él. Ni se puso a pensar, bueno, pero es que mire, se podía haber dicho la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Entonces por eso nosotros, por el Espíritu, tenemos que entender la palabra. Porque cuando nosotros entendemos la palabra humanamente, vamos a ver esto contradictorio. Entonces por eso es que la gente usa esto, en las sectas usan esto porque es contradictorio. Porque acá Daniel oró de una forma, pero acá se dice de otra. Entonces por eso estamos viendo formas de orar. Entonces si 2 o 3 se ponen de acuerdo pidiendo algo, Dios va a traer la respuesta. Entonces hay oraciones puestas de acuerdo si 2 o 3. Y mire que no mencionan más. No mencionan más que 2 o 3. Por eso es que cuando nosotros estamos en grupo, esas oraciones son puestas de acuerdo. Por eso es que no podemos estar, aquel está orando por una cosa, yo estoy orando por otra. No, sino que puestos de acuerdo. Amén. Amén. De acuerdo a lo que tiene que haber una persona que esté dirigiendo esa oración. Y nosotros, los que estamos de acuerdo con la necesidad del otro, solo vamos a estar diciendo amén. Así sea, así sea. O cuando usted anda orando por su esposa en determinado lugar, que la esposa no esté orando por un lado, sí, Señor, bendice a fulano, sultano, mientras el esposo está orando por el esposo desde ahí donde anda, la esposa está orando allá por los hijos de siempre del mismo hogar. No, sino que usted cuando su esposo, o sea, si su esposo le dice que dirija la oración, usted, ok, entonces su esposo tiene que estar, amén. Señor, bendigo esta pareja, amén. Bendigo estos hijos, amén. Bendigo este hogar, amén. Pero no usted allá, que su esposo esté orando, Señor, yo bendigo esta pareja, y usted, Señor, yo bendigo los hijos, bendigo esta casa, proveer lo que necesitan, No. La oración puesta de acuerdo es que nosotros vamos a estar diciendo amén. Esta es otra oración puesta de acuerdo. Otra oración que la gente dice también es que dice que nosotros no tenemos que estar repitiendo. Hay mucha gente que está en contra y dice, no, es que nosotros no tenemos que repetir siempre lo mismo.
Pero la palabra de Dios también nos da vía. Nos da vía y vamos a ver quién oraba de esta forma. ¿Quién oraba de esta forma repitiendo lo mismo? Vamos a ver varios. Entonces en Marcos 14, 32, esta es una oración repetitiva. Una oración repetitiva, la de ahorita. Recuerda que la primera fue una oración pública. Públicamente porque Daniel abrió las puertas de su casa para que todo el mundo lo viera, o sea, no se estaba escondiendo. Entonces la otra oración es la puesta de acuerdo, que es la segunda. Y ahorita la tercera es esta de Mateo 14, 32, donde dice: luego fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. O sea que aquí Jesús no les dijo a sus discípulos que lo acompañaran a orar. O sea, aquí no se puso de acuerdo con los discípulos. Bueno, venga, vamos a hacer una oración puesta de acuerdo. Entonces yo voy a dirigir la oración porque como yo soy el Padre, sino que no, más bien Él le dijo: yo me voy más adelante. Siéntense de aquí mientras yo voy a orar. O sea que los dejó a un lugar y Él se apartó para ir a orar. ¿Se da cuenta? Se apartó para ir a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. O sea, llevó a 3 personas. Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentirse muy afligido y angustiado y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí ustedes y permanezcan despiertos. O sea, siempre se fue con ellos hasta cierto lugar. Pero de ahí les dijo donde se sintió, mire, porque hay momentos que nosotros nos vamos a ir solos a la presencia de Dios. Cuando nosotros estemos más tristes, más angustiados, más deprimidos, más decepcionados, entonces tenemos que irnos solos a orar, que nadie te interrumpa, que nadie escuche lo que vas a decir y que solo vayas y decirles así como dijo el Señor: siento una tristeza de muerte. Él se sentía que se moría, estaba deprimido, estaba triste, estaba angustiado. Pero esa angustia no lo detuvo, aún siendo Dios, esa angustia no lo detuvo para dejar de orar. Y se fue él solo a orar. Entonces dijo él: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Mire, aquí también Daniel allá solo se hincó. Aquí Jesús se inclinó y se postró, o sea que puso su frente, la puso en el suelo. Este fue también otra forma de orar. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que de ser posible no llegase ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, aquí estaba, no aguantaba como él se sentía, pero aún así, él dijo que no se haga lo que yo quiero. O sea, que él ahí se podía arrepentir. O sea, el trago amargo que le iba a pasar, ¿sabe cuál era el trago amargo que le iba a pasar? La crucifixión. Donde él iba a morir por usted y por mí, donde iba a ser clavado, donde la gente se iba a burlar, donde le iban a poner una corona de espinas, pero eso era para que lo punzara, para que sintiera dolor, donde cuando tuviera sed le dieron vinagre. ¿Usted cree que uno concede tomar vinagre? Si el vinagre es horrible, ya puede ser un vinagre casero, ya puede ser un vinagre que no tiene nada de químicos, pero es horrible. Entonces ese trago el que iba a pasar, donde iba a cargar esa cruz, yo no sé cuántos kilómetros iba a cargar esa cruz, pesada, sin tomar agua, a pleno sol del día. O sea, era un trago amargo, pero ni aún así él no se arrepintió, sino que dijo: de ser posible, aunque yo me siento así. Le expresó sus emociones. O sea que por eso es que él se hizo humano como nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos. Él expresó sus emociones, él expresó cómo se sentía. Siento una tristeza de muerte,
pero que no sea como yo quiera, Señor, sino que sea como tú quieras. O sea, que sentía ese trago, esa copa era amarga. Posiblemente nuestra copa sea amarga en este momento, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto no se los tiene que olvidar, porque de repente ahorita no estás pasando ningún trago amargo. Tal vez vas a escuchar este mensaje, pero no estás pasando ningún trago amargo. Pero tal vez Dios te está alertando, porque de repente nos va a pasar por un trago amargo. Que ahí podemos decir que ya no quiero seguir. Ahí podemos decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué quítame esta carga? Porque mucha gente le dice, Dios, quítame esta prueba. Dios no nos va a quitar las pruebas. Dios nos va a fortalecer, así como el Señor fue fortalecido. Entonces dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Luego volvió a donde estaban ellos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto, porque él quería, o sea, él se fue más adelante a orar, pero él quería que allá en el lugar donde dejó a sus discípulos, que también ellos se quedaran orando. O sea, que no los dejó ahí para que durmieran, sino que sencillamente él quería orar solo. Pero mientras él estuviera orando solo, los discípulos tenían que estar orando ellos también. Pero los encontró dormidos porque estaban cansados físicamente. Entonces, los encontró dormidos y les dijo, manténganse despiertos y oren. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. La oración nos va a librar de las tentaciones. ¿Por qué? Porque como la oración nos mantiene conectados con Dios, entonces si estamos conectados con Dios, tiene que librarnos de las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? Las pruebas, las diferentes pruebas. Todo aquello que nos atrae, todo lo mundano que nos atrae. Pero el que no ora está más frágil, más sensible para ser tentado. El que no ora cae más fácil. Imagínense si a veces nosotros orando caemos en la tentación. A veces nosotros orando, cuando menos acordamos, nos enojamos. No digamos, porque el enojarse es una tentación. De repente alguien viene y te provocó, te dijo unas palabras, y nosotros cuando menos acordamos le contestamos, aún estando orando, no digamos sin orar. Entonces por eso tenemos que mantenernos orando. Porque la oración nos va a controlar, la oración nos va a dar dominio propio. Porque nos va a acordar. El Espíritu nos va a acordar. Entonces, ustedes manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. O sea que Dios ve la buena voluntad de nosotros, por eso nosotros, aunque no tengamos ganas de orar, tenemos que orar. Porque Dios vio la voluntad que tenían ellos de orar, pero se durmieron. O sea, de repente sí se pusieron a orar, como yo a veces me levanto a orar en la madrugada, pero me quedo dormida ahí hincada en el mueble. O a veces así, mire, ve que hasta me duele el cuello. Pero claro, como estoy incómoda, luego vuelvo otra vez en sí y empiezo a orar otra vez. Y cuando miro que me voy a dormir, por eso es que muchas veces me paro. Por eso es que ando parada, porque si yo me quedo hincada, me duermo. Si me siento, también me duermo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos también que hacer algo. Entonces, yo me pongo a caminar, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Entonces, mire, empiezo a orar y a orar y a orar y a orar. Entonces, cuando me vuelvo a hincar, otra vez quiero quedarme dormida, entonces me vuelvo a levantar. El punto es que no tenemos que dejarnos vencer por la debilidad. No tenemos que dejarnos vencer. Entonces les dijo, ustedes, dice, están débiles. Ustedes están débiles. Volvió otra vez y les dijo, siguen ustedes. Cuando volvió otra vez, se fue otra vez y repitió. Esto es lo que quiero que miremos. Ustedes, dice, tienen buena voluntad, pero son débiles. Entonces en el versículo 39 dice, se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras, porque como aquí es una oración repetitiva, la forma de orar, aquí estoy mencionando muchas formas, pero la oración que Dios hizo Jesús fue la repetitiva, para aquella gente que dice que uno no tiene que repetir lo mismo. Entonces otra vez volvió a orar, o sea, halló a sus discípulos dormidos, los reprendió y se fue otra vez. Y oró repitiendo las mismas palabras. Y cuando volvió, encontró otra vez a los discípulos
dormidos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Entonces volvió por tercera vez y les dijo: siguen ustedes durmiendo y descansando, ya basta, ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense pues. Pero ¿cuántas veces voy a repetir en la misma oración? 3 veces. Aquí solo menciona 3 veces, pero yo creo que fueron más. Porque todo ese proceso que él pasó, pero siempre le dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces por eso yo tengo que tener mi forma de orar. Usted tiene también, usted no se deje llevar por la gente que le dice: no hombre, si Dios ya sabe para qué vas a estarle repitiendo lo mismo. ¿Para qué vas a estarle a Dios? Hace tiempo estás orando por tus hijos y lo mismo, no hombre, ya no repitas. Usted siga repitiendo. Porque todavía sus hijos no han sido transformados y cada vez que nosotros oramos, una cadena se va reventando, otra cadena se va reventando, otra cadena se va reventando. Si nosotros dejamos de orar, entonces el enemigo gana ventaja. El enemigo lo que quiere es que nosotros dejemos de orar. Y por eso muchas veces hasta nosotros nos va a poner: ay, sé que estar orando por lo mismo. Pero si nosotros oramos, imagínense, si nos aburre orar hasta por lo de nosotros, entonces ¿cómo vamos a orar por las demás personas? ¿Cómo va a estar orando usted por la nación si no ora ni por sus hijos? Se va a orar porque va a decir: bueno, ya va una semana, ya van 2 meses, ya van 3 meses, y yo miro que esto no cambia en la nación, entonces yo no sigo orando. No, hombre, hay que seguir orando, nosotros lo tenemos que seguir orando. Seguir orando, seguir orando, seguir orando. Hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que seguir orando, porque Dios quiere hallar nuestra fe en acción, y nuestra fe no va a estar en acción si nosotros no oramos. Entonces se fue. Entonces esta es la oración repetitiva. Él repitió la oración. Otra oración que vamos a ver aquí es la oración de Mateo 6:9. La oración que le gusta a la gente, que no le gusta orar. Entonces esta es la oración favorita. La oración dice en Mateo 6:9. Vamos a ver. Cuando ustedes oren, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te premiará públicamente. Te premiará. O sea que aquí este tipo de oración ya es secreta cuando nosotros nos metemos a nuestro cuarto a orar. Entonces este es otro tipo de oración. Entonces, si a usted no le gusta orar públicamente, ok, no ore. Porque como hay varios tipos de oración, pero tampoco que no le ofenda cuando usted escucha gente orando públicamente. Que no le ofenda. Porque esta oración ya es en secreto, ahí en el cuarto. Y dice que cuando nosotros oramos en secreto, porque también hay oraciones que nosotros no las podemos publicar. Hay oraciones que son tan íntimas que nosotros no las podemos decir públicamente. Entonces las tenemos que ir a decir en secreto. Pero cuando nosotros las decimos en secreto, Dios nos va a recompensar públicamente. O sea que si nosotros hacemos las cosas secretas, Dios las va a publicar. Pero las cosas secretas que nosotros tenemos que hacer es la oración, no el robo, no las maldades, no la corrupción, no el engaño, sino que las oraciones secretas. Dios las va a sacar públicamente, las va a recompensar. Todo lo que nosotros hagamos, ¿por qué? Porque la gente se va a dar cuenta de las respuestas que hemos obtenido. Van a decir: pero yo nunca me di cuenta de esto, hermana, porque cuando usted vaya a dar testimonio, entonces usted empieza a contar: mire que yo oraba por esto, oraba por el otro, esto yo nunca lo quise publicar, pero Dios va a permitir que la gente se dé cuenta públicamente. Y yo no me daba cuenta, hermana, claro, porque yo hice esa oración en secreto. Pero ahora públicamente estoy dando testimonio de lo que Dios me ha dicho. Entonces esta otra frase también la usan los fariseos, dice. Y al orar, dice, no repitan las mismas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y ustedes deben orar así. Entonces también la gente agarra esto, pero mire, esto contradice la oración que Dios hizo allá repetitiva. Entonces por eso tenemos que entender, tenemos que ser espirituales.
Porque también las palabras vanas, cuando oren no repitan palabras inútiles. ¿Cuáles son las palabras inútiles? Cuando yo uso mis palabras humanamente, son palabras vanas, dice en la otra Biblia. Cuando yo reprendo así sin diablo, como hay gente que le dice este diablo asqueroso. El diablo no se va a ir porque yo le diga diablo asqueroso. Pero si yo le digo que el Señor te reprenda, porque Dios es escudo alrededor mío, porque Dios es el que levanta la cabeza de mis hijos, porque Dios es escudo alrededor de mis hijos, entonces yo ahí no estoy usando vanas palabras, estoy usando la base de la palabra de Dios, y con eso yo estoy protegiendo a mis hijos, con eso yo estoy protegiendo mi casa. Cuando yo oro con el Salmo 91, que en la traducción del lenguaje actual dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasamos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarme de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tenemos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 más, pero yo digo, pero a mí y a mis hijos nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido, porque el Dios Altísimo es nuestro refugio y nuestra protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre mi hogar, sobre mi casa, sobre mis hijos, porque Dios mismo le ordena a sus ángeles que nos protejan. Por donde quiera que andemos, los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos, porque Dios dice: Mayra me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame le responderé y estaré con ella en la angustia. La libraré, la llenaré de honores, le daré largos años de vida y le haré gozar de mi salvación a mí y a mis hijos. Entonces, una oración de esta no es una vana oración. Pero si yo con mis propias palabras estoy reprendiendo diablo asqueroso, diablo mentiroso, que no sé qué, entonces esa es una vana palabra. Entonces esto decía: no usen sus vanas palabras inútiles. Y entonces aquí está la oración que Dios decía: son vanas las palabras también cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no amamos al prójimo y estamos orando, que ora, repitiendo, pero no poniendo en práctica la palabra, entonces también es vana la oración. Porque por eso dijo Dios: no sean como ellos, o sea, como esos que hablan más, que piensan que entre más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes que ustedes se lo pidan, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, debemos orar dándole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dándole la gloria a Dios. Y ahí nomás le pedimos lo que necesitamos a diario. Pero estas oraciones tienen que ser diarias. O sea, podemos usar el Padre Nuestro cada vez que nosotros oremos. Y esta no es una vana repetición. Esta es una base para orar. Santificado sea tu nombre. Esta es traducción en lenguaje actual. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Esta fue la oración que hizo Jesús. Danos el pan que necesitamos hoy. Todos los días, los que vivimos por fe, todos los días tenemos que estarle diciendo a Dios que provea lo que necesitamos hoy. Porque dice aquí: danos el pan que necesitamos cada día. El pan nuestro de cada día. Porque cada día le tenemos que estar pidiendo. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces cada día nosotros tenemos que estarle pidiendo el pan nuestro de cada día. Y el pan es la comida, lo que sostiene nuestro cuerpo físico. El otro pan es la palabra, que es lo que sostiene nuestro cuerpo espiritual. La oración con la palabra sostiene mi cuerpo espiritual para cuando yo estoy ayunando, cuando yo estoy haciendo ayunos, cuando yo estoy haciendo vigilias. Entonces la palabra me sostiene esa noche de vigilia. La palabra me sostiene ese día de vigilia, ese día de ayuno. Danos el pan que necesitamos hoy. Perdona el mal que hemos hecho. Tenemos que perdonar, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. O sea, tenemos que perdonar a los que nos han hecho mal. Tenemos que estar dispuestas a perdonar a los que nos han hecho mal. Pero si nosotros no perdonamos, entonces tampoco podemos orar así. Un corazón sin falta de perdón. Así, perdona el mal que nos han hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal.
Y dice, no nos expongas a la tentación, sino que líbranos de todo mal. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces esta es la oración en secreto, la oración que no es vana, que no es una vana repetición. Entonces tenemos muchas formas de orar, muchas formas de orar. Por eso no tenemos que enfocarnos en solo una parte. En el libro de Timoteo 3:8 dice, esta es otra forma de orar. O sea, este es, porque aquí está la oración secreta, ¿verdad? En Timoteo, primera de Timoteo 2:8 dice, así pues, quiero que los hombres oren en todas partes. Puede ser ahí en la calle, puede ser en el parque, puede ser afuera de tu casa, puede ser donde sea. Entonces se da cuenta, la oración secreta es ahí en tu cuarto donde tú tienes tu devocional, pero también puedes orar en la calle. También podemos orar en cualquier lugar, nos podemos parar a orar por una persona. O orar por nosotros mismos, en cualquier lugar donde esté la situación, ahí podemos orar. Y no solo orar, sino que también levantar nuestras manos. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón, elevando nuestras manos a Dios. Estas son las oraciones públicas. Públicamente tenemos que elevar a Dios nuestra mano. No nos tiene que dar pena. Pero dice con un corazón puro y sin enojos ni discusiones. Con un corazón puro, sin enojos ni discusiones. Eso es todo lo que Dios nos pide. Entonces, esta vimos unas partes de las formas de orar. Pero hay muchas más formas de orar. Pero aquí nos vamos a quedar. Entonces no tenemos motivo para decir que no vamos a orar. Si andamos en la calle, porque estamos en el trabajo, porque usted en el trabajo, en el momento que usted va al baño, ahí usted puede hacer una oración. Bueno, en los trabajos que por lo menos les dan 2 segundos para que vayan al baño. O usted puede andar haciendo lo que anda haciendo, pero usted puede andar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí quedito, mire. Usted puede andar repitiendo el Padre nuestro. Usted puede repetir cualquier salmo, pero usted puede andar orando en todo lugar. Y puede levantar sus manos en todo lugar, como también lo puede hacer secretamente, en el nombre de Jesús.